Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Hoy damos muchísimas gracias a nuestro buen Salvador y Señor Jesucristo, quien nos permite estar aquí en este momento para dedicarnos al estudio de las Sagradas Escrituras y poder exaltar su santo nombre. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en nuestra iglesia. Y hoy es la parte número 4 de nuestra serie Deambulando en el Pecado, donde hemos estado estudiando el tiempo desde que Israel sale de Egipto hasta que llega al borde con la frontera de la tierra prometida. Y hoy vamos a hablar de un pasaje bastante desconocido y he titulado este mensaje Obstáculos para servir a Dios. Obstáculos para servir a Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que obstaculizan nuestro servicio al Señor? Y para eso vamos a ir al capítulo 16 del libro de Números, un capítulo que muy pocas veces del cual se predica o se estudia, así que va a ser un tiempo muy especial juntos estudiando este capítulo 16. Vamos a leer los primeros 3 versículos para dar inicio al mensaje de hoy. Dice la palabra del Señor: y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Que el Señor bendiga su santa palabra. Podamos tomar asiento en todas nuestras sedes aquí en Miami y damos también la bienvenida a todos los que nos acompañan por internet. Hoy quiero iniciar este mensaje hablándoles del cuerpo humano, porque resulta que cada célula de nuestro cuerpo tiene una función específica. Y cuando estas células se duplican, ellas crean una copia exacta del original. Así es que nos crece el pelo, las uñas, así es que nuestra piel se renueva. Pero a veces hay células que deciden hacer su propio plan, su propia voluntad, y cuando estas células se multiplican de esta manera es lo que conocemos comúnmente como el cáncer. Estas células no cumplen su función original, sino que hacen su propia voluntad. Estas células cancerígenas empiezan a infectar y dañar todas las células alrededor y afectan el organismo, llevándolo aún hasta la muerte. Estas células que no cumplen su función y propósito, sino que hacen su propia voluntad, no sirven para nada y sí hacen mucho daño al cuerpo. Permítanme traer esta enfermedad que conocemos como el cáncer a nuestra enseñanza de hoy, porque esta es una ilustración de lo que sucede en las iglesias.
Y me refiero que al igual que el cáncer, cuando una persona decide hacer su propia voluntad y no cumplir su función y no cumplir su propósito, esa célula, esa persona va a infectar a las que están alrededor con esa misma actitud, y lo único que va a hacer es formar un tumor de disensión, un tumor de oposición que va a afectar y enfermar al cuerpo local de creyentes. Por eso quiero compartir con ustedes la idea principal del mensaje de hoy, la cual es: el obstáculo más grande en mi servicio a Dios soy yo. ¿Quién? Yo. Así es. Ahora tú escuchas todo esto y te preguntas, bueno, ¿de qué manera yo mismo puedo obstaculizar mi servicio a Dios? ¿Y de qué manera esto puede ser como un cáncer? ¿Por qué esa comparación tan dramática? Bueno, estas son las preguntas que vamos a responder a la luz de Números capítulo 16. Para empezar, quiero darles un poquito de contexto acerca de este libro que muy pocas veces se estudia y muy pocas veces escuchamos una predicación de este libro de Números. Resulta que este libro en hebreo se llama Bamidbar, que significa en el desierto, porque el libro cubre desde que Israel está allí en el monte Sinaí hasta que llegan a la frontera con la tierra prometida. En los primeros capítulos del libro de Números, Dios manda a hacer un censo de la nación, de los hombres que ya están en edad militar. Y Dios le da instrucciones a la tribu de Leví, porque Dios distribuye el campamento basado en las tribus que él mismo ha establecido, y él le da instrucciones a la tribu de Leví de lo que cada una de las familias dentro de la tribu de Leví debían hacer en su servicio al Señor. También se narra la visita de los 12 espías israelitas a la tierra de Canaán para que traigan un reporte de cómo era la tierra. Pero debido a la rebeldía de Israel, Dios condena a Israel a deambular en el desierto por 40 años, y de ahí el nombre Deambulando en el Pecado de nuestra serie. Así que hasta el capítulo 15 ya se han narrado 4 eventos donde diferentes grupos y personas han murmurado contra Dios y contra la autoridad que Dios ha establecido aquí. Así que hay quejas, y llegamos al capítulo 16, y aquí encontramos un evento bastante dramático también, y vamos a ver 3 obstáculos para servir a Dios. Y vamos a ver el primer obstáculo que encontramos en el texto, y el primer obstáculo es la disensión. Ese es el primer obstáculo, disensión. La palabra disensión significa discordia. Otros sinónimos incluyen riña, disputa, contienda, oposición. Básicamente, la disensión en este contexto es una oposición a la autoridad puesta por Dios. Aquí hay una división. Miremos cómo inicia el capítulo 16 de Números. Y dice acá: y se rebeló Coré, hijo de Izar. Vamos a tener en cuenta ese nombre, Izar. Luego, el abuelo de Coré se llamaba Coat, que también lo vamos a tener en cuenta. Y el bisabuelo de Coré se llamaba Leví, hijo de Jacob. Entonces tenemos a Coré, y luego dice con Datán, otro hombre, y a Abiram. Ellos eran hijos de Eliab, y a un cuarto hombre llamado On, hijo de Pelet, quienes eran hijos de Rubén. Ahora, para entender mejor toda esta dinámica descrita aquí en este pasaje, vamos a ver un mapa del campamento de Israel en el desierto. Resulta que aquí en este mapa tenemos que estaban distribuidas las tribus. Ahí estaba el tabernáculo en el desierto, y Dios organiza en cada una de las esquinas y de los lados del tabernáculo. El tabernáculo lo tenemos aquí en el centro, y en cada uno de los lados tenemos a las diferentes tribus de Israel. Aquí tenemos a los coatitas. Resulta que Coré era hijo de Izar, pero su abuelo se llamaba Coat, o sea, los coatitas. Entonces,
Coré se ubicaba en esta parte del campamento. Y esto va a tener muchísima relevancia en toda la historia. Ahora, adicionalmente, los otros eran hijos de Rubén. Los otros 3 hombres, Datán, Abiram y On, eran rubenitas. Entonces vemos aquí que estaban los hijos de Coré y los hijos de Rubén. Aquí tenían la cercanía de la ubicación en el campamento, y entonces a partir de eso es que vemos cómo ellos mismos se ubicaron o no se ubicaron, sino se confabularon para irse en contra de Moisés y Aarón. Ahora recordemos que el problema que tuvo Rubén fue el primogénito de Jacob. Recordemos que Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, y son los hijos de Jacob los que están aquí alrededor, pero obviamente lo que es Efraín y Manasés, ellos eran hijos de José. Y Leví estaba aquí en el centro. Resulta que Rubén durmió, se acostó, tuvo relaciones sexuales con la concubina de su padre llamada Bila. Y Jacob, por Rubén haber cometido ese pecado, no le da la bendición de primogenitura a Rubén, sino que se la da a Efraín, que era el nieto de Jacob, que o sea era hijo de José. Entonces, ¿qué pasa? Rubén había experimentado pérdida. Coré era de los hijos de Leví y estaba aquí en esta zona del campamento. Ahora, esto es muy importante porque es probable que Coré, aquí con los coatitas, recordemos, Coat era el abuelo de Coré. Coré de repente fue a los de Rubén y les dijo: ay, ustedes como descendientes del primogénito de Jacob deberían tener más privilegios de los que Moisés les dio. Y a nosotros, los coatitas, que en un rato les voy a explicar qué hacía cada una de las grupos de familias de Leví, y los coatitas también tenían una función específica. Así que Coré seguramente fue a los de la tribu de Rubén y les dijo: ustedes merecen más de lo que están recibiendo. Nosotros estamos cansados de Moisés, estamos cansados de Aarón, estamos cansados de su liderazgo. ¿Por qué no nos aliamos? Ya que tenemos aquí a varias personas que no están de acuerdo con el liderazgo de Moisés y Aarón. Luego nos dice el versículo 2: y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre. O sea, Coré, Datán, Abiram y On, estos 4 se confabularon, y además se les unieron 250 líderes de la asamblea. Dice el versículo 3: y se juntaron contra. O sea, en el versículo 1 dice: y se rebeló Coré. En el versículo 2 dice: se alzaron contra. En el versículo 3 dice: se juntaron contra. Entonces se va generando una disensión, se va generando una división, se va generando un conflicto aquí. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes. La expresión en hebreo literalmente dice: ustedes han ido muy lejos. Ustedes se pasaron, Moisés y Aarón. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. O sea, aquí Dios nos considera todos santos. Yo no sé ustedes por qué, dice acá, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? O sea, en pocas palabras, aquí todos somos escogidos por Dios. Aquí todos somos santos como la nación de Israel. ¿Y ustedes de dónde sacan ahora que son superiores a los demás? Pero qué mentirosa era esta acusación, porque número 1, Moisés no fue el que se puso como líder de Israel. El que lo puso como líder de Israel fue Dios mismo. Recordemos cuando Dios aparece allí en la zarza ardiendo y le dice: te voy a mandar para Egipto para que saques a mi pueblo. Moisés dijo: yo no quiero ir, manda a otro, Señor. Yo soy hombre que es tardo para hablar. Tengo la convicción que tenía que ver con el idioma. Después de 40 años de estar por fuera de Egipto, Moisés en la tierra de Madián hablando el idioma madianita, seguramente ya ni se acordaba del egipcio, de una manera que le diera la fluidez necesaria para ir y ser un líder y sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Entonces Moisés le dijo a Dios: escoge a otro, yo no quiero ir por allá, Señor, yo no. Finalmente Dios lo envía. Luego Dios mismo escoge a Aarón. Así que esta acusación de que Moisés y Aarón se habían
elevado por encima de los demás y se habían puesto ellos mismos como líderes, era una acusación absolutamente falsa. El problema aquí es que el pueblo no había escogido a Moisés y Aarón, fue Dios mismo. Así que básicamente lo que Coré está diciendo es: no nos gusta tu enfoque, no nos gusta tu organización, Aarón, ¿por qué solo una familia de todas las de Leví está encargada de las labores sacerdotales? Que ahorita les voy a explicar un poco más de eso. Pero ¿qué pasa? Cuando esta disensión se trastorna en esta disensión se convierte en un problema mayúsculo, porque ya están como las células cancerígenas infectando a otros. No solo se están multiplicando estos, sino que están infectando también a otros, formando un tumor de división dentro de la nación de Israel. Lo que hace la disensión, lo que hace la división es que trastorna la realidad de las cosas a tal punto que los lleva a estos hombres a hacer acusaciones falsas, porque como acabamos de ver, Dios fue quien puso a Moisés y Dios fue quien puso a Aarón. Recordemos la idea principal: el obstáculo más grande en mi servicio a Dios soy yo. Yo mismo me puedo dejar llevar por mis celos, por mis malos deseos, por mi envidia, por mi ambición. Así que soy yo el más grande deseo. Muy bien, ya vimos el obstáculo número 1, que es la disensión. El obstáculo número 2 es el descontento. Entonces tenemos disensión, que es la división, que es todo esa riña, todo ese problema. Y ahora el descontento. A veces pensamos, bueno, pero tener un descontento no necesariamente es malo, pero aquí no se está hablando de un descontento que te motiva a buscar hacer cosas más grandes para que Dios sea exaltado. Aquí se está hablando del descontento que tiene que ver cuando yo empiezo a enfocarme en mis propios deseos, en lo que yo quiero, en mi propia voluntad, y empiezo a moverme, a tomar decisiones, a enfocarme en esa voluntad egoísta que empieza a ir en contra de la voluntad de Dios. Ese no es una insatisfacción santa que te motive a servir más a Dios, para servir a los demás, para glorificar al Señor, sino es esa insatisfacción egoísta que me lleva cada vez más en contra de la voluntad de Dios. Es una falta de contentamiento, un descontento pecaminoso y rebelde que va a obstaculizar nuestro servicio a Dios. Entonces, si eres una persona divisora que genera disensión, eso va a obstaculizar tu servicio a Dios. Y además, si tienes un descontento pecaminoso, eso también te va a afectar. Miren lo que dice el versículo 4. Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. Miren el gran contraste. ¿Cómo se hubiesen sentido ustedes si fueran Moisés? Dios los pone, Dios les da el respaldo increíble de ser aquel instrumento que anuncia las plagas, que vienen las plagas, que luego Dios tiene al pueblo entre el mar y el ejército más poderoso del mundo en ese momento, el ejército egipcio. Y Moisés, imagínate tú levantando una vara, viendo el mar abrirse, atraviesa Israel en seco, y luego tú mismo ves cómo el mar se vuelve y se une y todo el ejército de Egipto perece. Imagínate cómo te sentirías ahora luego con estos divisores que generan disensión, con un descontento profundo. ¿Qué sería lo primero que tú estarías tentado a hacer? Yo les voy a confesar mis pecados. Yo quizás cogería la vara y, Dios mío, Señor, destruye a esta gente que no hace caso. Ya estoy aburrido en el desierto. Tú me mandaste a esto, Señor, y esta gente no se somete. Pero miren lo que hizo Moisés. Se postró en tierra, cayó sobre su rostro, tuvo una actitud humilde, tuvo una actitud de intercesión. Señor, ayúdame. Señor, dame dirección. Señor, dame sabiduría. Qué gran contraste con estos hombres: Coré, Datán, Abirán, Ión y todos los que lo siguieron, ¿no?
Luego dice el versículo 5. Ahora, Moisés podría haber tomado esa actitud vengativa y arrogante, pero tuvo una actitud humilde que buscó al Señor. Versículo 5. Y habló a Coré, o sea, después de orar, después de postrarse en tierra, Moisés habla a Coré y a todo su grupo. O sea, los del grupo de Coré eran los levitas, los de la tribu de Leví. Y le dijo: mañana temprano el Señor mostrará quién es de él. Ok, ¿ustedes no están de acuerdo? Bueno, traigamos el asunto delante del Señor y el Señor va a mostrar quién es quién. ¿Y quién es santo? Y lo acercará a él. Aquel a quien él escoja lo acercará a él. Bueno, Dios va a decirnos entonces quién es el que él ha escogido. Versículo 6. Le dice Moisés a Coré: hagan esto. Coré y todo el grupo suyo, o sea, todos de los de la tribu de Leví, que eran coatitas, que eran del grupo de Coré, tomen incensarios para ustedes. Ahorita les voy a explicar qué relevancia tiene esto de los incensarios. Y pongan fuego en ellos y echen incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor, y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Basta ya de ustedes, hijo de Leví. Moisés usa la misma expresión que ellos usaron cuando le dijeron: basta ya de ustedes, Moisés y Aarón. O sea, ustedes han ido muy lejos, Moisés y Aarón. Entonces ahora Moisés les dice: ustedes han ido muy lejos, hijos de Leví. Versículo 8. Entonces Moisés dijo a Coré. Acuerdan que estamos hablando del descontento, esta insatisfacción. Dice acá el versículo 8. Entonces Moisés dijo a Coré: oigan ahora, hijos de Leví, ¿no les es suficiente que el Dios de Israel los haya separado del resto de la congregación de Israel para acercarlos a él a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles? O sea, ¿no le es suficiente que Dios haya escogido la tribu de Leví para dedicarse a estar más cerca de Dios y tener todas las funciones que tenían que ver con la adoración? ¿No les es suficiente? Versículo 10. Y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo, y pretenden también el sacerdocio. Moisés les recuerda que Dios les había dado un increíble privilegio a los de la tribu de Leví. Esta tribu era la encargada de todo lo que tenía que ver con los sacrificios, la alabanza, la adoración y todo lo que tenía que ver con el tabernáculo y posteriormente en el templo. Volvamos al mapa de el campamento de los israelitas para explicar un poco cómo funcionaba todo esto. Entonces, tenemos aquí que al centro, en el lugar más cercano al tabernáculo, allí estaban ubicados los levitas. Como ustedes pueden notar, los levitas no aparecen en ninguno de los nombres de las demás tribus, sino que la tribu de Leví pasa al lugar más cercano. Y recordemos también que José tampoco aparece acá, sino que son sus dos hijos, Efraín y Manasés. Entonces, originalmente de los 12 hijos de Jacob, varones, Leví pasa al centro y José es reemplazado por sus dos hijos. Sus dos hijos van a ser una tribu independiente. Entonces tenemos 12 tribus y la tribu de Leví adentro. Ahora aquí está Aarón. Aarón estaba como una tribu que estaba dedicada a las labores del sacerdocio. Ellos eran los sacerdotes, solo ellos, solo los descendientes de Aarón. Ahora, los meraritas, ellos estaban encargados de cuidar y transportar los componentes estructurales más pesados del tabernáculo, como las vigas y las columnas. Recordemos que este tabernáculo era un templo portátil, se desmontaba y se volvía a montar, así que los meraritas eran encargados de las vigas y las columnas. Los gersonitas estaban encargados de las cortinas, los revestimientos del templo, del tabernáculo, perdón, y todos los otros elementos relacionados con la estructura del tabernáculo. Entonces tenemos vigas, tenemos cortinas, tenemos sacerdocio, y los coatitas estaban encargados de todo el mobiliario en el tabernáculo. Entonces ellos estaban encargados y tenían un tremendo privilegio porque eran los responsables de montar, desmontar todo lo que era el mobiliario dentro del tabernáculo.
Pero el papel más importante lo tenían los descendientes de Aarón, porque ellos eran los sacerdotes. De aquí venían los sumos sacerdotes. Aarón fue el primer sumo sacerdote. Y todas las labores que tenían que ver con el culto a Dios, con presentar ofrendas, con presentar oraciones, con el incensario, porque eso representaba las oraciones del pueblo. Todo eso era el privilegio que Dios le había dado a Aarón. Pero Coré, con los coatitas, estaban envidiosos y deseaban la labor de la familia de Aarón. Ellos deseaban el sacerdocio. Por eso Moisés les dice, como acabamos de leer, ahora también desean el sacerdocio. No les es suficiente con lo que Dios les dio. No les es suficiente ser de la tribu de Leví. No les es suficiente estar más cerca del corazón espiritual de la nación en el tabernáculo y posteriormente en el templo. No les es suficiente hacer todo esto, que Dios les haya dado este privilegio de estar más cerca de Él, porque aquí reposaba la presencia de Dios. Y ahora también quieren el sacerdocio. O sea, había una falta de contentamiento absurdo en el cual estos hombres que Dios había bendecido con tremendo privilegio, ahora anhelaban el privilegio de los demás. Ahora anhelaban el privilegio de Aarón. Entonces estos seguramente se acercaron a Rubén y dijeron: bueno, pero estos ¿quiénes son? ¿Por qué Aarón solamente el sacerdocio para ellos y nosotros qué? ¿Cómo es posible? Ahora, hay algo aún más interesante. Resulta que en Éxodo se nos habla de que Aarón y Moisés eran hijos del tío de Coré. O sea, el papá de Coré era hermano del papá de Aarón y Moisés. O sea que Coré y Aarón y Moisés eran primos. Entonces el primo Coré, yo no sé si ustedes tienen ese primo envidioso, ¿sí? Que está en la familia, que todo es envidioso, no se alegra de las victorias que uno tiene. Bueno, ese era Coré. Coré, primo de Aarón y Moisés, estaba envidioso de que Aarón tenía ese privilegio del sacerdocio y Moisés era el líder de la nación. Entonces este va a la tribu de Rubén a generar disensión y a contaminar con descontento a los demás. Ahora, respecto al descontento y a las quejas, ten cuidado a quién escuchas. Ten cuidado con quién te la pasas, porque el descontento, la división, la disensión son contagiosas. Ahora, como ellos querían el sacerdocio, los de Coré, Moisés les dice: listo, vamos a hacer algo. Ustedes quieren el sacerdocio, entonces vayan, cojan incensario y llénenlo para que vayan a presentar el incienso delante de Dios. O sea, ustedes, los de la familia de Coré, los coatitas, que no tenían responsabilidades sacerdotales, entonces van a coger el implemento del sacerdocio y van a aparecer como los hijos de Aarón, como la familia de Aarón, y se van a presentar delante de Dios y vamos a ver qué dice el Señor de que ustedes hagan lo que Dios no los ha llamado a hacer. Vamos a ver cómo reacciona Dios y Él. Si Él aprueba, amén, yo no tengo problema, dice Moisés, porque finalmente Dios me puso aquí, Dios puso a Aarón y Dios te puso a ti también, Coré, como parte de la familia de Leví, de la familia de los coatitas. Entonces, si Dios te aprueba, te acercará a Él, y si no te aprueba, bueno, pues ustedes pagarán las consecuencias. Recordemos la idea principal. El obstáculo más grande en mi servicio a Dios soy yo. Coré era su principal obstáculo para servir a Dios. Muy bien, vamos al tercer punto: deslealtad. Deslealtad. Hablamos de que el primer obstáculo era la disensión, la división, la riña, el problema. El segundo obstáculo a mi servicio a Dios es el descontento. Un descontento pecaminoso, una falta de satisfacción y gozo de lo que Dios me ha dado, y lo vimos reflejado allí en Coré y en los demás que Él contaminó. Y ahora la deslealtad, eso va a afectar. Son grandes obstáculos a nuestro servicio a Dios. Tres grandes obstáculos: disensión, descontento, deslealtad. Leamos el versículo 11. Por tanto, tú
y toda tu compañía se han juntado contra el Señor, no contra mí, contra el Señor, porque Dios fue el que me puso. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuren contra él? ¿Qué ha hecho él sino obedecer al Señor en lo que Dios le ha dicho que haga? Dios mismo lo había puesto como el sumo sacerdote. Entonces, Aarón era el sacerdote principal en Israel y Moisés era el profeta principal de Israel. Y a Coré eso no le cuadraba, a Coré no le agradaba. Coré quería el privilegio de Aarón y el liderazgo de Moisés. Versículo 12. Entonces Moisés mandó llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, pero ellos dijeron: no iremos. Estos eran de la tribu de Rubén. Y entonces empiezan a manifestar una rebelión, una deslealtad absoluta, porque Moisés mismo fue el que intercedió delante de Dios para que Dios no destruyera al pueblo allí en el Sinaí, mientras Dios estaba hablando con Moisés y ellos estaban formando un becerro de oro. Y Dios le dice a Moisés: voy a destruir a toda esta gente y hago una nueva nación contigo. Fue Moisés el que intercedió a favor de la nación para que no los destruyeran. Fue gracias a Moisés que estos hombres todavía tenían vida. Y estos desleales, estos hombres desleales dijeron: no vamos a ir. Tú no eres nuestro líder. ¿Quién eres tú para decirnos lo que tenemos que hacer? No lo vamos a hacer, no vamos a ir. No vamos a ir a tu prueba, no vamos a ir allá a tu show, Moisés. Versículo 13. No es suficiente, dicen ellos, con que nos haya sacado de una tierra que mana leche y miel. ¿Cómo? ¿Están hablando de Egipto? ¿Están diciendo que Egipto es una tierra de donde mana leche y miel? Miren cómo distorsiona la deslealtad. Miren cómo distorsiona el descontento. Miren cómo distorsiona la disensión. Estos hombres están diciendo que Moisés los sacó de la tierra donde mana leche y miel, cuando el texto bíblico nos dice que después de casi 400 años Dios escuchó el clamor de su pueblo. Todos estaban quejando porque eran esclavos. Y ahora estos absurdos están diciendo: no es suficiente que nos haya sacado de la tierra que mana leche y miel para que muramos en el desierto, sino que también quieres enseñorearte sobre nosotros. Ahora vas a ser nuestro jefe, ahora nos vas a mandar, ahora nos vas a decir lo que tenemos que hacer. No. Dice versículo 14: en verdad, como si es que estuvieran hablando mucha verdad, en verdad tú no nos has traído a una tierra que mana leche y miel. O sea, ¿dónde está la promesa? No nos has traído a una tierra que mana leche y miel. La tierra donde manaba leche y miel estaba en Egipto, según ellos. Ni nos has dado herencia de campos y viñas. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las propiedades? Dice acá: ¿les sacarías los ojos a estos hombres? O sea, ellos están viendo el desierto en el que estamos. Ellos no pueden negar lo que ven. Para que ellos nieguen esta realidad, le tendrías que sacar los ojos, Moisés. ¿Se los vas a sacar? ¿Cómo nos vas a engañar? No iremos. Wow, qué tremendo. No vamos a ir. No vamos a hacer lo que tú nos pides. Vamos a hacer una pausa aquí, porque ustedes dirán: bueno, ¿y qué tiene que ver toda esta historia con nosotros? Bueno, tiene mucho que ver, porque Dios también nos ha puesto bajo autoridad. ¿Qué tal, por ejemplo, ustedes, hijos? Cuando sus padres les dicen algo, ustedes dicen: no iré, no haré, no quiero, no lo voy a hacer. Eso es deslealtad, porque tus padres quieren el mejor futuro para ti. El interés tuyo es la primordial prioridad de tus padres. Entonces, ¿cómo vas a ser desleal y vas a confrontar a tus padres y vas a decir: no voy a ir y no voy a hacer, y vas a caer en un descontento y en una rebelión de semejante magnitud? ¿Y qué a lo que Dios te ha pedido que tú hagas? ¿Y qué de lo que Dios te ha pedido que tú desarrolles? ¿Cuál fue el resultado de todo esta disensión, de todo este descontento, de toda esta deslealtad? Miremos qué pasó. Versículo 19.
Así reunió Coré a toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la tienda de reunión. Entonces, más encima Coré arma todo el grupo de gente en contra de Moisés y Aarón. Y la gloria del Señor se apareció a toda la congregación. Desciende la nube sobre el tabernáculo. Versículo 20, entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón: apártense de entre esta congregación para que yo la destruya en un instante. Ya el Señor estaba harto de esta rebeldía, de esta conducta contumaz, con esta conducta de pura desobediencia y de un corazón endurecido. Y el Señor dice: Moisés y Aarón, córrense de ahí que voy a destruir a toda esta gente. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: oh Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, ¿te enojarás con toda la congregación? Ellos están más encima intercediendo por estos. Señor, no los destruyas a todos, Señor. Por el pecado de uno, no los destruyas a todos. Entonces respondió el Señor a Moisés: habla a la congregación y diles: aléjense de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Ok, bueno, no voy a destruir a la congregación, pero que ni se acerquen a las tiendas de Datán, o sea, donde vivían en sus carpas, ni Abiram, ni de Coré. Entonces Coré, Datán y Abiram, aléjense de esas tiendas. Entonces se levantó Moisés y fue a Datán y Abiram, y le seguían los ancianos de Israel, y habló a la congregación: apártense ahora de las tiendas de estos malvados y no toquen nada que les pertenezca, no sea que perezcan con todo su pecado. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. O sea, todo el mundo salió a correr. Uy, yo me corro de aquí, yo no me voy a poner ahí. Y entonces Datán y Abiram sacaron a sus familias ahí en la puerta de sus tiendas. Y Moisés dijo: en esto conocerán que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras, y que no es iniciativa mía. Les voy a demostrar que no soy yo, les voy a demostrar que esto no es mío, les voy a demostrar que esto es del Señor, esto es asunto de Él. Yo no me puse aquí, Dios me puso, y Dios lo va a confirmar. Permítanme hacer una pausa en la narrativa para contarles que el 30 de mayo del año 2010 se abrió un hueco en la tierra de Ciudad de Guatemala con un diámetro de 65 pies, 20 metros, imagínense. Para que tengan un cálculo, es dar 20 pasos más bien amplios de un lado al otro. Así era el hueco. Y más encima tenía una profundidad de 300 pies, más o menos 90 metros, imagínense eso. O sea, era un hueco horrible. Este hueco se abrió en la tierra y consumió una casa que estaba siendo usada. Era una casa de 3 pisos que estaba siendo usada como una fábrica, y se consumió la casa y también al guardia que cuidaba esa casa. La tierra literalmente se abrió y se tragó esa casa junto con el vigilante. Así que tengan cuidado cuando a veces dicen: ay, trágame tierra, porque no hay sea que te trague. Ahora volvamos a la narrativa. Esto es una pausa, un paréntesis. Volvamos a la narrativa bíblica cuando Moisés le dijo a todos que se apartaran de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Versículo 31. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, o sea, a la tumba, al fondo de la tierra, y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. Todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían: no hay sea que la tierra nos trague. Imagínense, ustedes imagínense estar ahí en Ciudad de Guatemala cuando de repente suena un estruendo y se comió la casa, y semejante hueco tremendo ahí en medio de la tierra. Ahora imagínense el temor, el horror de todo el mundo al ver que la tierra se tragó a Coré, a Datán y a Abiram con todas sus familias. Se los tragó completicos. El corazón de toda la familia seguramente ya estaba infectado con ese descontento,
con esa disensión y con esa deslealtad, y Dios en su santa sabiduría y perfecta voluntad decidió desaparecer a toda la familia de estos hombres, Coré, Datán y Abiram. Ellos crearon división en la tierra y la tierra se dividió y se los tragó. Así Dios lidió con ellos. Pero bueno, ¿qué pasó con los otros 250 líderes de Leví que tenían los incensarios? ¿Recuerdan? Estos eran descendientes de Coat, eran los coatitas, como les dije. Ellos estaban encargados del mobiliario del templo. Los únicos autorizados para llevar el incensario eran los de la tribu de Aarón. Entonces cuando Moisés les dice, bueno, si quieren el sacerdocio, bueno, pues cojan eso, llénenlo de incienso, préndanle fuego y vamos a ver el Señor qué dice, y de que ustedes asuman funciones que Dios no les ha dado. Dice acá, versículo 35, salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea, uno se los tragó la tierra, y a los que prendieron fuego en el incensario, Dios dijo, no me agrada. ¡Pum! Fuego. Los quemó, los incineró, los tostó a todos en un instante. El fuego del Señor descendió de ellos. Así que la disensión, el descontento y la deslealtad son obstáculos para servir a Dios. Esto nos dejará por fuera de cualquier posibilidad de servir al Señor, porque esto desagrada al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer con todo esto? Ya aprendimos hoy Números 16, la organización del campamento por tribus. Aprendimos que Coré era primo de Moisés y Aarón. Aprendimos las diferentes familias de los levitas, qué hacían los de Aarón, qué hacían los meritas, qué hacían los de Gersón, los gersonitas, y qué hacían los de Coat, los coatitas. Ya aprendimos todo eso. Ahora, ¿qué debemos hacer? Sirve. Debes servir a Dios. Punto número 1, ¿de qué manera puedes servir a Dios? Primero, descubre. ¿Descubre qué? Descubre tu don espiritual. Descubre qué capacidad espiritual te dio Dios. Dios le dio a cada creyente mínimo uno, mínimo. Generalmente da 2 o 3, mínimo uno. Dice primera de Pedro 4:10, según cada uno haya recibido un don espiritual, úselo. O sea, sirve, úsalo. Pero tienes que descubrirlo primero, ¿cierto? Según cada uno ha recibido un don espiritual, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores. Porque si Dios te lo da, es para que tú lo administres. Y una buena administración, según Dios, es que tú uses tu don para servir a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11. El que habla, hay dones de hablar, hay dones de enseñar, hay dones de predicar. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si Dios te dio ese don, úsalo. Enséñale a los niños, mujer. Enséñale a las damas, mujer, si Dios te dio ese don. Varón, enséñale a otros. Enséñale a los jóvenes, enséñale a los varones, enséñale a la iglesia. Predica, si eso es a lo que Dios te ha llamado. El que sirve, o sea, hay dones de servicio en diferentes maneras. Dando la bienvenida, si Dios te ha dado esa sonrisa calurosa, si Dios te ha dado ese amor por servir, por organizar, por limpiar, por estructurar, por administrar, por cantar, por tocar un instrumento. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo Dios sea glorificado, no tú ni yo. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Mediante Jesucristo, mediante la obra que Dios hace en ti, a través de ti, por medio de ti. A Él le pertenece la gloria, no a nosotros. Coré quería gloria, Coré quería protagonismo, y el Señor dijo, no, se lo di a Aarón, y esa es su santa voluntad. Aarón es el sumo sacerdote, la familia de Aarón será los sacerdotes. Los coatitas de la tribu a la que tú perteneces, Coré, se van a encargar del mobiliario. Y Coré dijo, no, yo no quiero eso. Yo no quiero eso, yo quiero lo que tiene el otro. Y entonces voy a quitárselo, y voy a armar una rebelión, y voy a armar una disensión, y voy a tener descontento en mi corazón, y voy a ser desleal. Y el Señor dijo, no creo. La tierra se abrió, se lo tragó, y a los demás los consumió el fuego. Sirve, descubre. Punto número 2, desarrolla. O sea, descubre tu don espiritual y desarrolla tu llamado. Desarrolla a lo que Dios te llamó. Desarróllalo. Versículo 3 de Filipenses 2 dice, no hagan nada por egoísmo
o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. O sea, desarrollen, no por un egoísmo o una vanagloria personal, sino con actitud humilde, considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Busca edificar la iglesia de Jesús. Busca bendecir a los demás con el don que Dios te da, con el llamado que Dios te ha hecho. Y punto número 3 y último, disfruta. O sea, no solamente debes descubrir tu don espiritual, no solamente debes desarrollar tu llamado, sino que adicionalmente debes disfrutar tu servicio al Señor. Ten contentamiento con lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios desea que tú disfrutes lo que Dios te ha llamado a hacer. Si Dios te llamó a ser la persona que da la bienvenida a las personas en la iglesia, si Dios te llamó a ser la persona que ayudas a mantener los edificios impecables, limpios, organizados, si Dios te llamó a cantar, si Dios te llamó a tocar un instrumento, si Dios te llamó a ayudar a que la gente se ubique en las sillas, si Dios te llamó a producción, si Dios te llamó a cualquiera de los ministerios, a trabajar con jóvenes, con niños, disfrútalo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 versículo 18 en adelante: ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Es obra de Él. Yo no pedí a Dios que me diera una capacidad especial para compartir la palabra de Dios públicamente. Yo no le dije que me la diera. Él me la dio como a Él le agrada. Dios no te dio a ti ese don de servicio que tú tienes. No te lo dio, no te lo diste a ti mismo, sino que Dios fue el que te lo dio. Él no te lo dio porque tú lo pediste, Él te lo dio porque Él quiso. Versículo 19: y si todos fueran un solo miembro, entonces dice Pablo, somos un cuerpo. ¿Qué tal si todos fuéramos un solo miembro, un solo órgano? ¿Qué sería del cuerpo? Seríamos rarísimos. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Piensa en tu cuerpo y los órganos. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, porque el ojo, si quiere alcanzar algo, no puede sin la mano. Ni tampoco la cabeza, los pies, no los necesito, porque entonces ¿cómo se desplaza la cabeza de un lado al otro si no es por los pies? Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen los más débiles son los más necesarios. Tú que piensas que no tienes mucho impacto, que eres un miembro pequeño en el cuerpo, pero nadie me ve, nadie sabe que yo existo. Esos son los más necesarios. Sin todo el equipo que está detrás de esta cámara, yo no puedo hacer mi labor. Aquí hay gente que está encargada de las luces, está gente que está encargada del escenario, aquí está gente que está encargada de las cámaras, hay gente que está encargada de los computadores, está encargado de arreglar toda la parte de técnica. Sin todo ese equipo, este mensaje no les llegaría a ustedes. Entonces, disfruta lo que Dios te dio. Dice el versículo 25: a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. No haya división, no haya disensión, sino que nos cuidemos unos a otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, si un miembro Dios le da la capacidad que es más visible, todos los miembros se regocijan con él. Coré se tenía que haber regocijado con Moisés, Coré se tenía que haber regocijado con Aarón, y lo mismo Datán, Abirán y On debían haberse regocijado, y los 250 líderes del grupo de Coré tenían que haberse regocijado con lo que Dios les había dado, en lugar de ser desleales, en lugar de tener un descontento pecaminoso y generar disensión. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. ¿A qué te llamó el Señor? ¿Cuál es tu don espiritual? ¿Saben la mejor manera de descubrir un don espiritual? Empieza a servir en algo. No vas a descubrir tu don espiritual sentado en la iglesia sin hacer nada. Haz algo, involúcrate en un ministerio. Te invitamos a que te inscribas para servir en uno de nuestros ministerios. Si están en una de nuestras sedes aquí en Miami, a la salida del servicio, vayan y diríjanse a una de las mesas de los ministerios que estamos promoviendo, porque queremos que tú sirvas, queremos que tú descubras tu don espiritual, queremos que tú desarrolles el llamado de Dios en tu vida, y queremos que tú disfrutes el plan de Dios para ti.
Queremos que tú seas de bendición y de edificación para todo el cuerpo de Cristo. No olvidemos la idea principal. El obstáculo más grande en mi servicio a Dios soy yo. Sirve en un ministerio con humildad. Sirve. Si estás escuchándonos desde otra parte que no es Miami, involúcrate en una iglesia local. Empieza a servir en tu iglesia local. Descubre tu don espiritual. Desarrolla tu llamado y disfruta tu servicio al Señor. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este maravilloso mensaje de tu palabra de Números 16, en donde hemos aprendido cosas increíbles, pero también hemos sido retados a servir, a unirnos a un ministerio. No podemos seguir en el cristianismo de espectadores nomás. Tú quieres que nos pongamos la camiseta, tú quieres que hagamos parte del equipo, tú quieres que hagamos, Señor, pongamos por obra los dones a los que nos has dado y que sirvamos a los demás de la manera que nos has direccionado y por lo que nos has creado, Señor. Tú has preparado buenas obras desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Ahora, Señor, ayúdanos, motívanos. Pon en el corazón de cada uno de los que escuchan este mensaje el deseo de servir, el deseo de hacer algo por los demás, el deseo de servir en la iglesia local, descubrir su don espiritual, desarrollar su llamado y disfrutar su ministerio. Te damos las gracias, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, Christ Fellowship.